Bien, chicos, como nos decía nuestro amigo, el día de hoy tenemos que trabajar con el tema de los ecosistemas. Y ahí en pantalla entonces podemos ver ya la definición de lo que es un ecosistema. Pero bien, tenemos que hablar un poco también sobre lo que es el ecosistema del Perú. Y podemos también resaltar que en Perú existe la Reserva Nacional Tambopata, ubicada en la región de Madre de Dios. Cuenta con un enorme número de especies animales. Por ejemplo, se ha registrado más de 600 especies de ave, entre las que destacan los guacamayos. Todas las mañanas, al amanecer, estas aves acuden a las colpas, que son barrancos de arcilla en el río. Los guacamayos llegan muy temprano y realizan su ceremonia de revoloteo antes de consumir arcilla. Luego de 25 a 30 minutos comiendo arcilla, se retiran para volver al día siguiente. Un grupo de investigadores ha notado que en los últimos meses ha disminuido la población de guacamayos que visita la colpa. Las causas pueden ser la pérdida de hábitat o las capturas para el comercio ilegal como mascotas. Debemos de entender que un ecosistema es un conjunto formado por los seres vivos y seres no vivos, entendiendo que ser vivo lo vamos a llamar biótico y los seres no vivos los llamaremos abióticos. Y entre ellos debe de haber una relación, permitiendo que los seres vivos se puedan reproducir y conservar su especie a través del tiempo. Los ecosistemas favorecen la vida de todos los organismos vivientes, desde los más pequeños hasta los más grandes, tanto en plantas como en animales. Recordemos entonces un poquito acá cuando hablamos de seres vivos, porque muchas veces creemos que seres vivos solo somos nosotros, y no es así. Ya hemos visto en temas anteriores que los animales son seres vivos, que las plantas son seres vivos y nosotros también somos seres vivos. Por lo tanto, cuando estamos hablando aquí de conjunto de seres vivos, nos estamos refiriendo a todos estos que son seres vivos. Y cuando decimos sobre los seres no vivos, entonces estamos hablando sobre el clima, sobre el agua, sobre la tierra. Ellos son no vivos. Entonces, un ecosistema está formado por seres vivos y seres no vivos. Puede ser, a ver, imaginémonos un conjunto de elefantes, como lo tenemos allí en la pantalla, unos elefantes que habitan en un terreno determinado. Eso sería un ecosistema. ¿Por qué? Porque tenemos a los seres vivos, que son los elefantes, junto con las plantas que podemos observar allí, pero también tenemos la parte abiótica, que sería el suelo, el clima, la temperatura, vendría a ser la parte no viva. Entonces, recuerden por favor siempre que el ecosistema es un conjunto formado por seres vivos y seres no vivos. Luego tenemos los elementos de un ecosistema. El ecosistema tiene dos elementos fundamentales. Los seres bióticos, o lo que se conocen como factores vivos, es el conjunto de plantas, animales y microorganismos que habitan en una determinada área geográfica. Era lo que ya les comentaba anteriormente. Con respecto a los seres vivos, dijimos que podían ser plantas, animales, nos podemos incluir nosotros como seres vivos, microorganismos que también son seres vivos. Y el otro elemento que incluye en los ecosistemas son los seres bióticos o los factores no vivos. ¿Y qué son estos factores no vivos? Es el conjunto de factores que condicionan la existencia de los seres vivientes. Entre ellos tenemos el agua, el aire,
el suelo, la luz, el clima, la humedad, la temperatura, entre otros. Recordemos que podemos tener diferentes tipos de ecosistemas. Tenemos el ecosistema terrestre y el ecosistema acuático. En el ecosistema terrestre, como lo vimos en el video, va a intervenir el tipo de suelo y la temperatura. Pero ¿qué pasa con el ecosistema acuático? Aquí interviene también la temperatura, pero va a intervenir la salinidad del agua, si es agua dulce o si es agua salada. Va a intervenir también la luz del sol, porque recordemos que al igual en los mares y océanos crecen algas y estas algas necesitan de los rayos del sol. Quiere decir que a mayor profundidad, donde menos llega la luz, entonces existirán menos algas. Ahora debemos hablar sobre la biodiversidad de los ecosistemas. El Perú es un país de extraordinaria variedad de recursos vivos y ecosistemas, que hoy se conocen como diversidad biológica o biodiversidad. Nuestro país se encuentra entre los países megadiversos del planeta, entre los cuales ocupa uno de los 5 principales lugares. Flujo de la energía en los seres vivos. Ok, acá debemos de recordar lo que son también las cadenas tróficas. Quizás es primera vez que escuchamos el término de cadena trófica, pero me estoy refiriendo a la cadena alimenticia. Pensemos por un momento. A ver, tenemos animales herbívoros que van a necesitar de comer plantas, ¿correcto? Pero ¿y qué van a comer entonces los animales carnívoros? Los carnívoros tendrán que comerse a los herbívoros. ¿Y qué comen los omnívoros? Ah, los omnívoros comen de todo, es decir, que pueden comer plantas y pueden comer carne. Eso forma una cadena alimenticia o lo que llamamos cadena trófica. Casi toda la vida en la Tierra está activa por la energía del Sol, la cual se mueve a lo largo de los seres vivientes formando una secuencia. Si uno de estos seres desapareciera, esta secuencia se alteraría. De este modo funcionan los ecosistemas, a través de un flujo de energía. En este flujo de energía podemos resaltar lo que les mencionaba sobre la cadena trófica. Fíjense que aquí tenemos las plantas, que serían los productores. Luego tenemos a los consumidores de esas plantas, ¿no? Que serían los animalitos herbívoros. Pero a su vez tenemos los descomponedores, que son los animales carnívoros que se van a comer a los herbívoros. ¿Por qué se dice que son descomponedores? Porque cuando el animal carnívoro muere, en su descomposición va a liberar nutrientes que serán absorbidos nuevamente por la tierra y comienza otra vez el ciclo. ¿A qué me refiero con este ciclo? Si esos nutrientes de los animales muertos son absorbidos por la tierra, recuerda que la planta absorbe nutrientes de la tierra, es decir, ella va a absorber las sales minerales y el agua. En otras palabras, requiere realmente de los nutrientes de estos animales muertos para que las plantas puedan nacer y puedan vivir. Pero a la vez, el herbívoro necesita de la planta y el carnívoro necesita del herbívoro y la planta necesita del carnívoro cuando muera. Entonces, fíjense que se crea un ciclo entre esta cadena trófica. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos la cadena alimenticia. Los seres vivos necesitan alimentarse de otros seres vivos para reponer las energías perdidas. A estas relaciones alimentarias que se establecen
entre los seres vivos de un ecosistema se les conoce como cadena alimenticia. También se le puede decir cadena trófica. Fíjense lo que yo les mencionaba. Acá tenemos las plantas que son consumidos por los herbívoros. El herbívoro es consumido por otro depredador y a la final este depredador es consumido por el águila, que es carnívoro. Entonces fíjense que aquí tenemos todo una cadena. ¿Qué pasaría? Imaginémonos si algo en esta cadena se altera, como por ejemplo, suponte que no tenemos plantas. ¿Qué van a consumir entonces los herbívoros si no tienen planta? Los herbívoros morirían porque no tendrían que comer. Ahora, si el herbívoro se muere, ¿qué va a consumir entonces el carnívoro? No tiene carne que consumir. Entonces, fíjate que es importante que cada uno de los seres vivos cumpla sus funciones. Tienen que existir. Tienen que existir las plantas, tienen que existir los herbívoros y tienen que existir los carnívoros para que de verdad la cadena alimenticia funcione. Veamos un poco lo que son los elementos de la cadena alimenticia. Dentro de la cadena alimenticia tenemos a los productores y los consumidores. Pero dentro de los consumidores los podemos clasificar en primarios, secundarios, terciarios, predadores y carroñeros. Eso sería lo que estaríamos trabajando el día de hoy. Explico uno por uno. Comencemos con los productores. Los productores realizan la fotosíntesis y son la base de la cadena alimenticia. ¿Quién realiza la fotosíntesis? Las plantas verdes son las que realizan la fotosíntesis, al igual que las algas, que también son de color verde, pueden realizar la fotosíntesis. Entonces, las plantas es lo que conocemos en la cadena alimenticia como los productores. Luego de los productores tenemos los consumidores, que están clasificados en primario, secundario, terciario, predadores y carroñeros. Expliquemos cada uno de ellos. Son consumidores porque son organismos que adquieren la energía que necesitan alimentándose de otros. Fíjense que las plantas son autótrofas. La planta puede producir su propio alimento y ya lo hemos explicado en clases anteriores. Pero los consumidores no pueden producir su propio alimento y por eso necesitan de otro para obtener su energía. Por lo tanto, decimos que los consumidores no pueden producir sus propios alimentos. Y en ellos tenemos los primarios, que son los llamados herbívoros, que se alimentan de las plantas. Luego vamos a encontrar los secundarios, que son llamados carnívoros, que se van a alimentar ¿de quién? De los herbívoros. Por ejemplo, allí tenemos el tigre, que se come a la cebra, que a su vez la cebra come pasto. O sea, la cebra es herbívoro y el tigre es carnívoro. Entonces, fíjense cómo lleva una secuencia. Necesito la planta para que se la coma el herbívoro, pero necesito el herbívoro para que se lo coma el carnívoro. Luego tenemos en la clasificación el terciario. Estos se alimentan de los consumidores secundarios. Son los animales dominantes en los ecosistemas llamados superdepredadores. Por ejemplo, el águila, que come serpiente, que se alimenta de un roedor. Fíjense que llamamos terciario a otro animal que es carnívoro, pero que es superior a un carnívoro. Porque fíjate, la serpiente es carnívora, se come un roedor. Pero ¿quién se come a la serpiente? El águila. Es un superdepredador. Es carnívoro, pero es superdepredador. Estos consumidores terciarios a su vez se pueden clasificar
en predadores y carroñeros. Los predadores son los que cazan, capturan y matan a sus presas. Por ejemplo, el león, el lobo, la serpiente, el águila. ¿Y quiénes son los carroñeros? Bueno, fíjate, los carroñeros son aquellos animales que se alimentan de otros animales que ya están muertos. Es decir, un animal, imaginémonos, el león que caza una cebra. Ok, el león come parte de la cebra, pero deja una parte abandonada. Entonces llega otro animal, es el que llamamos carroñero, como el buitre o el cóndor, a comerse los desperdicios que ha quedado de la cebra. Esto es lo que llamamos entonces carroñeros. Entonces, chicos, el día de hoy hemos hablado sobre lo que son los ecosistemas, la cadena alimenticia y los elementos de un ecosistema. Voy a indicarles qué es lo que deben de copiar. ¿Qué vamos a copiar en el cuaderno? Vamos a copiar lo que tenemos acá que me dice el ecosistema. La definición que tenemos acá de ecosistema debemos de copiarla en el cuaderno. Ojo, no estoy pidiendo las imágenes, solamente la definición del ecosistema. Luego tenemos acá los elementos del ecosistema. Vamos a definir lo que son los seres bióticos y los seres abióticos. Seguido de ello tenemos la biodiversidad de los ecosistemas y el flujo de energía en los seres vivos. Esto también debemos de escribirlo en nuestro cuaderno. Ojo, hasta el momento no es necesario colocar ninguna imagen, pero aquí sí lo debemos de hacer. Cuando vamos a hablar de la cadena alimenticia, vamos a escribir la parte de la teoría. Todavía aquí no copio la imagen. Aquí sí lo voy a hacer. Elementos de la cadena alimenticia. Vamos a colocar imágenes en los productores, es decir, que cuando haga la definición de productores puedo dibujar una planta. Luego, cuando voy a dibujar los consumidores y voy a los primarios, que son herbívoros, puedo dibujar un cuy o un conejo, que son herbívoros, ¿sí? Cuando voy entonces a los secundarios, yo puedo dibujar un tigre, porque el tigre es secundario, es un carnívoro. En el terciario, yo puedo dibujar un águila, que es un superdepredador. Y en estos dos últimos, predadores y carroñeros, no tengo por qué dibujar. Solamente necesito que dibujen en productores, primario, secundario y terciario. Eso es todo por hoy, chicos.